máximo tenemos tres situaciones en general cuando tenemos que trabajar este tema. Ya lo habíamos hablado en la pizarra con el GeoGebra con referente a dónde era que se producían los problemas. ¿Se acuerdan? Aquellas preguntas que yo les fui preguntando uno por uno, ¿dónde falla? Y muchos se copiaban en no sé. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este caso vamos ahora sí formalizar cada uno de los casos como lo tenemos en el cuaderno, pero repasando de una vez para lo que es el examen. El primer caso es cuando tenemos funciones polinómicas que son de la forma AXN más A sub n menos 1 más sucesivamente hasta A sub 0. ¿Qué son las A? Las A son números, las X son simplemente letras con su respectivo exponente. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 3x a la 5 más 3x a la 2 menos 7x más 9. O sea, las A son estos números, las letras simplemente son letras. Cuando nosotros, o yo les pregunté la otra vez dónde nos puede dar problemas esto, las polinómicas nunca nos dan problema. Por lo tanto, el dominio de ellas, el dominio máximo, el dominio de la función de ellas, siempre van a ser los números reales. Cuando hablamos de dominio máximo es determinar dónde ella puede tener problemas o dónde es que ella realmente funciona. O sea, dónde es que todos los valores que yo puedo sustituir en la función, en este caso yo puedo cambiar la x por cualquier número real. Entonces, cualquier función polinómica, su dominio van a ser los números reales. Después, en el segundo caso que tenemos, están las funciones racionales. Las funciones racionales es cuando tenemos un polinomio sobre otro polinomio. O sea, cuando tenemos uno de estos sobre otro de estos. En estos casos, ¿cuándo fue el problema? El problema sucedía cuando el denominador daba 0. O sea, lo que tenemos que garantizar es que el denominador sea precisamente distinto a 0. No puede darnos 0. Porque cuando nos da 0 nos da error. Cuando ustedes probaban con la calculadora veían que daba mensajito, error. O cuando lo vimos con el GeoGebra veíamos ahí que lo que yo les hablaba que la función se partía, que había una asíntota vertical, ¿se acuerdan? Entonces, en estos casos, esto de acá tenemos que garantizar que no valga 0. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función, por ejemplo, por decirles, f de x igual a 3x menos 2 sobre 7 menos 3x, yo tengo que garantizar que el denominador no sea 0. Ese es el valor que no nos sirve, que no nos interesa. Entonces, en este caso, sencillamente tomamos 7 menos 3x igual 0. En realidad deberíamos poner aquí diferente 0, porque no puede valer 0. Pero la costumbre es poner igual 0. Ya uno hace la exclusión al final. Lo resolvemos como una ecuación normal. Entonces, sabemos que letras de un lado, números del otro. Y esto sería menos 3x. El 7 pasa a restar. El menos 3 que está aquí multiplicando pasaría a dividir, muy bien. Y menos entre menos es 7 tercios. Pero este es precisamente el valor que no sirve. No es el que sirve, es el que no sirve. Porque es el que hace que el denominador tenga el valor de 0. Entonces, en este caso, el dominio de nuestra función van a ser todos los números reales, excepto ese. Entonces, aquí ponemos menos, entre llaves, ese número. Este menos no significa resta, lo que significa es exclusión, o sea, los reales excepto este. O sea, debemos quitar ese número. Entonces, quiere decir que en esta expresión yo puedo cambiar la x por cualquier valor, cualquier número real que a mí se me ocurra, el que yo quiera, siempre me va a dar un resultado. La calculadora me va a volver algún valor. Pero el único valor que yo no puedo sustituir es 7 tercios. Siempre el de abajo. ¿Se acuerdan la vez pasada? Que yo podía cambiar el de arriba todo lo que quisiera. Lo que cambiaba era la gráfica que se hacía mucho más compleja. Pero en realidad el único valor que importaba era el de abajo. Otra pregunta. Entonces, cuando nos va a hacer esas operaciones, solamente hacemos esa cosa. Solo el denominador, sí. Solo el denominador. Lo que puede variar dependiendo de los tipos de ejercicios es el tipo de denominador. Si tuviéramos un caso, por ejemplo, una función g de x igual a 2, y más, hasta un 2, eso no importa, el numerador puede ser quien sea. Pero si el denominador es, por ejemplo, x al cuadrado menos 3x menos 4, digamos que tuviéramos ese caso, entonces, ¿qué tenemos? Que nuestro denominador es una cuadrática. Igual tenemos que hacer x a la 2 menos 3x menos 4 igual 0, determinar en qué valores ella me da problemas y eliminarlos. Ahora, en el caso de una cuadrática podemos hacerlo por fórmula general, por factorización, usamos la calculadora en este caso como herramienta. Me imagino que ustedes usan la calculadora con A, B y C. Entonces, en este caso, la calculadora les va a dar de soluciones x1 y x2
si no me equivoco, 4 y menos 1. Esta vez nos va a 2 valores. En esta situación, el dominio de la función g van a ser los reales, excepto el menos 1 y el 4. Y esos son los valores que excluimos. Esa es la más complicada, entre comillas. Entre comillas, si usted no tiene calculador como herramienta, ¿qué tendría que hacer? Precisión o fórmula general. Por eso se vuelve un poco más complicado si usted la está haciendo a mano. Pero si tiene la calculadora como herramienta, ahí no hay problemas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Dice, en el caso número 3, funciones con radicales. En este caso podemos tener dos situaciones. Es impar o cuando el índice de la raíz es par. Es Como uno no da problemas. Este es igual a raíz. Y tenemos que pensar con respecto a recta. Podemos incluir simplemente sobre los x más 6 y al tipo de mes. O sea, la verdad es que lo único que nos interesa entonces, sencillamente tomamos 2x más 6, lo igualamos a 0. Hacemos la ecuación, el 6 pasa a restar, el 2 pasa a dividir, eso nos da menos 2, y entonces ese es el valor que no nos funciona, y el dominio de la función g van a ser todos los reales, excepto el... Siempre hay que poner el. Sí, señor. Eso más. Porque, ¿qué es eso? Es como que usted tiene un cake donde algo ya lo contaminaron las hormigas, pero si usted quitó lo malo, ¿qué es lo que queda? Lo bueno, lo que sí sirve. Y determinar el dominio máximo, una función es determinar el conjunto de valores donde la función sí sirve. Dime. Profe, y eso es todo lo que se hace, digamos. En este caso, Sí, sí. pero entonces, digamos, lo único que le piden a uno es que saque la que no es. Sí, porque eso tenemos que eliminarlo. Ya, O sea, en realidad lo que nos está pidiendo es determine los valores de una función si trabaja bien, pero en este caso es más fácil determinar dónde nos sirve y entonces tomamos los reales y quitamos lo que nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que queda? lo que Lo que sí sirve. Entonces, digamos, esos son los radicales, ¿verdad? Impar. Bueno, impar. Entonces, cuando es impar, lo único que sacamos la raíz y hacemos lo que hicimos. Se quita. Y literalmente podemos decir se quita. No nos afecta en nada la raíz impar. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de la raíz par? La raíz par ya es otra situación. Porque cuando tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada, por ejemplo, de 6x menos 5, nuestra diferencia es esta, que las raíces cuadradas sí tienen un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Quién me recuerda de la vez pasada? ¿Qué es lo que yo no podía hacer raíces pares? ¿De qué? ¿No se acuerdan? Bueno, las raíces pares no se podían de números negativos. Esto no puede ser negativo. Entonces, no puede tomar valores negativos porque las raíces pares de números negativos no existen en los números reales. Existen un tipo de números llamados complejos, pero no en los reales. Entonces, en este caso, para determinar el dominio máximo, lo que hacemos es determinar el subradical, 6x menos 5, donde él sí es positivo. Porque donde él sea positivo es donde él sí sirve, donde él funciona. Entonces, necesitamos buscar que esto sea mayor o igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque yo sí puedo calcular raíz de 0. Raíz de 0 da 0. Entonces aquí sí incluimos también el valor de 0. Hacemos esta en ecuación. Podemos hacerla de dos formas diferentes. Uno, la más normal sería hacer 6x. El 5 pasa a sumar. El 6 pasa a dividir. Y acá tenemos que interpretar x. Recuerden que la boquilla es el mayor. Aquí es x mayor a 5 sextos. Eso significa la recta numérica. Como va igual, va cerrado. Como x es mayor al 5 sextos, son los números al lado derecho. Por lo tanto, el dominio, en este caso de la función, sería desde 5 sextos cerrado hasta más infinito. Este sería el caso tradicional para resolverlas. Pero me imagino que algunos... ¿Qué es lo que más se les dificulta de pasar de aquí a aquí? Y cuando lo
las gotitas que se ven. Se les olvida a veces en la ubicación de la recta, celular apagado, es hacia la derecha o hacia la izquierda. A algunos se les cuesta mucho interpretar este símbolo de mayor o igual. Entonces, una alternativa, vean muchachos, yo puedo pasar de aquí directo, pero si alguno de ustedes presenta ese problema y no sabe si hacerlo hacia acá o hacia allá, les ofrezco esta alternativa. Yo aquí dibujo una recta numérica, menos infinito, ¿verdad? Aquí pongo el número que yo tuve de solución, 5/6. Acá pongo más infinito. Hago una barra exactamente en cada uno de ellos. Abajo, no al lado, sino abajo de ellos. Hago un renglón. En realidad, si fuéramos con más expresiones, podemos hacer varios renglones, pero como este es de primer grado, solo vamos a hacer un renglón. Escribimos la expresión original que teníamos, 6x menos 5. Sabemos que ella se resolvió en 5/6. Esa fue la solución que obtuvimos. La marcamos. Esta marca va a servirnos a nosotros para decirnos si va abierto o cerrado. Va cerrado cuando nuestro radical está en el numerador. Va abierto cuando nuestro radical está en una fracción, porque en las fracciones no puede valer cero. Ya lo vimos en las racionales. En este caso va cerrado. Yo ahorita les pongo el caso de fracción para que lo vean mejor. Lo que hacemos es esto, es algo muy sencillo. En realidad usamos un concepto de función lineal, nada más que hasta más adelante vamos a aclarar eso. Pero aquí lo que interesa es esto. ¿Qué signo tiene el número de la X? Positivo. Eso quiere decir que esta función realidad corresponde a una función que se diría creciente. Bueno, más adelante les explicaré eso. El asunto es esto. El signo de la X es positivo. Eso significa que en la primera mitad ella es negativa. O sea, siempre se pone antes de la marca el signo contrario de este número. Si ahora es positivo, aquí es negativo. Y después de la marca que nosotros ponemos cambiar, y a lo que nosotros tenemos o nos interesamos es por la parte donde esto sea positivo. Entonces, ¿dónde nos dio positivo? Esta mitad. O sea, la respuesta es de 5/6 a más infinito. ¿Ok? Eso es para el caso de los estudiantes o el caso de ustedes que esta parte les cuesta interpretar. Entonces, simplemente hacemos el proceso, determinamos la solución donde se resolvería normalmente la ecuación, pero recurrimos a esta tabla donde ponemos nuestro subradical, ponemos la marquita y nos fijamos en el signo, repito, el signo de la X, siempre es el de la X. Entonces, si este número es positivo, aquí empiezo en negativo. Si este número es negativo, aquí empiezo con positivo. ¿Ok? Lo que a nosotros nos interesa en el caso de los radicales es que el subradical sea positivo. O sea que nos interesa la parte positiva. Les doy las dos alternativas, ustedes escojan la que gusten. Personalmente a mí me encanta la tabla de signos, porque la tabla de signos resuelve no solo esto, sino resuelve casos muchísimo más complejos de una manera muy sencilla. ¿Ok? Ok, en este caso tenemos también una expresión con radicales, pero la diferencia es que esta vez el radical está en el denominador. Como está en el denominador, analizamos esta otra situación. Sigue siendo de radical. Tenemos que garantizar que esto sea positivo, pero la diferencia es que no puede valer 0. ¿Por qué? Porque aunque yo puedo calcular raíz de 0 da 0, pero no puedo dividir entre 0. O sea, esa sería nuestra diferencia. No puedo dividir entre 0. Entonces el proceso es exactamente el mismo. 7 menos 9x mayor a 0, pero esta vez no le ponemos el igual. O sea, solo debe ser mayor. Hacemos el mismo procedimiento. 7 menos 9x mayor a 0. 7 pasa a sumar. A restar, perdón. Pasa a restar. El menos 9 pasa a dividir. Pero aquí viene algo que tal vez no se recordarán de noveno, o tal vez sí. Cuando pasa un número negativo a dividir, ¿qué sucedía? A ver si alguien se acuerda. Multiplicado. No. Ok, cuando un número negativo pasa a dividir, a la desigualdad hay que darle. Bueno, nos queda menos 7 entre menos 9. Menos y menos se eliminan y queda x menor a 7 novenos. O sea, la diferencia en este caso es que un número negativo pasó a dividir. ¿Ok? Un número, no es. Ok, dame chance. En este caso, aquí sí. Pongámoslo acá. Eso sería entonces el
Menos 9 pasa a dividir. Entonces nos va a quedar menos 7 dividido entre menos 9. Pero a la desigualdad hay que darle vuelta. Menos entre menos da positivo. Y esta es nuestra respuesta. Por lo tanto, en la recta numérica sería 7 novenos. Pero como esta vez no lleva el igual, va abierto. Y la diferencia aquí es que el 7 novenos es mayor a la x. Aquí yo estoy diciendo que la x es menor a 7 novenos. O sea, yo marco en la recta los números menores a 7 novenos. O sea, están a la izquierda. Este es, en este caso, nuestro dominio. Desde menos infinito hasta 7 novenos. Abierto. Si a ustedes esto se les dificulta, sobre todo lo que pasa mucho es que se les olvida el cambio de esto. Se les olvida mucho eso. Pero podemos recurrir a la tabla que yo les decía. Vean por ejemplo esto. Si yo hago mi tabla, la tabla de signos, pongo el menos infinito, pongo la solución que obtuve 7 novenos, pongo el más infinito, hago las líneas, hago mi tablita, pero yo aquí pongo la expresión original que es 7 menos 9, x. Sé que se resuelve aquí y sé que va abierto. Ahora la pregunta es, ¿qué signo tiene el número de la x? Negativo. Entonces yo aquí entiendo positivo y aquí negativo. Ya a nosotros lo que nos interesa es la parte positiva. ¿Cuál fue? Esta. Entonces ya la respuesta nos da de menos infinito a 7 novenos. Entonces esa tablita les ahorra, eso sí, el análisis de la parte de esto de cambio de la dirección de la desigualdad, que a veces se les olvida, o incluso esta parte de interpretación que a veces les cuesta. La tabla directamente ya les dice cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa. Entonces, ustedes deciden cuál de los dos. Como les digo, a mí me gusta mucho este, porque es como más directa, ¿ok? Lo que ustedes requieren para hacer esta tabla es solamente una cosa, saber en qué valor esto se resuelve, o sea, dónde se hace cero en realidad. Y ya una vez por tener ese número, se hace la tabla, ¿ok? Aclaremos bien esa duda. En este caso, esto, a la hora de poner la respuesta iría abierto. ¿Por qué? Porque está en el denominador, está abajo. No se puede dividir entre 0. Entonces, en este caso, nuestra respuesta va a quedar abierto. En este caso, mira, qué curioso, ustedes no ven fracción, ¿cierto? Entonces quiere decir que esto está arriba, eso es un numerador, o sea, este caso va a quedar cerrado. Incluso si yo tuviera aquí un entre 10, sigue siendo numerador, sigue siendo cerrado. En este caso está en el denominador, o sea, nos va a quedar abierto. ¿Por qué? Porque no puedo dividir entre 0. Entonces el número del igual también se debe excluir. Y en este caso es un numerador realmente, entonces va a ir cerrado. ¿Estamos claros? ¿Ok? Dime. No, es que, ¿cómo hago yo para qué lado va abierto? Digamos, porque yo puedo decir va abierto y nosotros también. El infinito siempre va abierto, ¿verdad? Infinito siempre va abierto. Lo que nos interesa es el valor propiamente donde es 0, si ese es abierto, si es cerrado. Porque el infinito positivo o el infinito negativo siempre es abierto. ¿Ok? Para esa parte, para verlo de una manera más rápida y sencilla, vamos a hacer la gráfica de una función para de una vez interpretar lo que es la graficación de los puntos y también otra parte donde tenemos que hacer la interpretación de los puntos. ¿Ok? Lo primero, nosotros tenemos un plano cartesiano. Entonces, digamos que vamos a hacer la gráfica de esta función f de x igual, vamos a irnos un poquito elevados, vamos a poner la gráfica de la función x al cuadrado, una cuadrática, menos 3x menos 4. Hace un rato la puse, no sé si se acuerdan de las dos soluciones, pero voy a poner esa. Para el efecto de examen, ustedes para graficar una cuadrática no me van a hacer todo el análisis porque todavía no las hemos visto, pero sí vamos a usar esta estrategia. En realidad, para graficar cualquier función, la que sea, hasta la más complicada del mundo, si yo doy la suficiente cantidad de puntos, yo puedo graficarla. ¿Okay? Yo puedo graficar cualquier tipo de función con cualquier cantidad de puntos. Incluso una función trigonométrica que es complicadísima. Si yo doy unos 500 puntos me queda bonita. Es más, en un programa hasta se ve la línea prácticamente ya pegada. Entonces, esa es la estrategia que vamos a utilizar.
Yo les daría en el examen, por ejemplo, una función como esta y les digo, bueno, sea esta función definida desde, ¿qué puedo decir? Desde menos 2 a 2 hasta R. Recuerden que esto significa dominio y esto significa codominio, que no necesariamente es lo mismo que el ámbito. Recuerden que el ámbito no es pequeño, el ámbito está dentro del codominio. Ahora, yo quiero hacerle la gráfica de esta. Vamos a hacerlo ahorita con números enteros porque nos va a prestar la función para eso. Pero en realidad deberíamos usar la mayor cantidad de valores posibles. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo muy muy claro. Para este caso entonces vamos a hacer una tabla donde vamos a poner x y f de x. Aquí voy a dar valores. ¿Cuáles valores? Entre menos 2 y 2. Entonces ponemos menos 2, ponemos menos 1, ponemos 0, ponemos 1 y ponemos 2. Y aquí vamos a poner el resultado, la imagen, que era también parte de la actividad que ustedes tenían. Vamos a hacer la evaluación de esto. Entonces, en ese caso, vamos a evaluar primero nuestra función en menos 2. ¿Qué era evaluarlo? Sustituir. En esto sí, para el examen lo hicieron, la gran mayoría lo hizo bien. Evaluar la función sí lo hicieron bien. Entonces, menos 2 a la 2, menos 3 por menos 2, menos 4. Aquí hay que tener mucho cuidado que cuando sustituimos x, que sea entre paréntesis, para efectos de signos. Esto nos da 6. Eso nos daría 6. Ahora, vamos con lo siguiente. En menos 1, bueno, nos dio 6. En 1, negativo, nos daría 1 negativo al cuadrado, menos 3 por 1 negativo, menos 4. Vean que lo que estoy haciendo es sustituir la x. Eso nos va a dar 0. Nos daría 0, si no me equivoco. Esa sería la solución de este caso. Vamos con el valor de 0. Quedaría 0 a la 2, menos 3 por 0, menos 4. El caso del 0 siempre es el más fácil, no importa la función. Cualquier función polinómica, las x se cancelan. Al final solo queda el número. Eso nos va a dar menos 4. No tengo que ni meter esto en la calculadora. Uno ve el número, la constante, la que está sola, y de una vez esa la queda. Y ahora va el valor de 1. Aclaro, en las polinómicas, ¿verdad? Eso sería 1 a la 2, menos 3 por 1, menos 4, y eso nos va a dar menos 6. Y finalmente en 2, nos va a dar 2 a la 2, menos 3 por 2, menos 4, y eso nos va a dar 6 negativo. 6 negativo otra vez. ¿Cómo nos va a dar 6 negativo otra vez? Este dio menos 7 y este dio menos 6. Mira, da menos 6. ¿Qué? ¿Está correcto? Y este nos da también menos 6. 4. Sí, está bien. Digamos que nos da eso. Entonces, nuestra gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Sí. Ok, como iba diciendo. Entonces, a la hora de graficarla, lo que hacemos es esto. Primero completemos nuestra tabla. Nos dio 6, nos dio 0, nos dio menos 4, nos dio menos 6 y nos dio menos 6. Les voy a agregar este otro valor porque en realidad no me quedó en la tabla, pero en realidad sí lo ocupamos para nuestra gráfica, que es el valor en 3 medios. En 3 medios, nuestra función tiene que dar aproximadamente, evaluada en 3 medios, aunque yo no se las voy a pedir en el examen, yo voy a cuidar de ponerles la gráfica para que ese vértice que les mencioné, si esté. En 3 medios la función nos da 9 cuartos, ya evaluando, menos 9 medios, menos 4. Eso nos da, ¿qué me puede decir cuánto da eso? Bueno, nos da 9 cuartos, menos 9 medios, menos 4, nos daría menos 25 cuartos, que es menos 6,25. Ok, ahora sí, para que nos quede bien la gráfica y no nos quede como rara.
Lo que hacemos es esto, entonces ponemos los valores de la tabla en nuestra gráfica. Para repasos era el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Aquí es el eje de las X o eje de las abscisas, este es el eje de la Y o eje de las ordenadas. ¿Ok? En este caso recuerden que estos son rectas numéricas, donde este lado de la X es positiva y esta es negativa. Esta de la Y es positiva y esta es negativa. Recordemos que las X representan la parte del dominio y las Y representan lo que es las imágenes, o sea, lo que es el codominio y el ámbito. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a poner los puntos. Menos 2, 6. Ok, la X vale menos 2, o sea, la X está acá. Pero la 6, la Y o la imagen que le corresponde es 6, o sea, le corresponde hacia arriba hasta el valor de 6. Nos corresponde este punto. Esta línea de puntos es una guía, no es parte de la gráfica. Nuestra gráfica empieza en este valor. ¿Ok? Ahora sigue el valor de menos 1. El menos 1 es la X, pero la Y que le corresponde es 0. Entonces, ¿0 dónde va? Ahí mismo. No se mueve, porque no está ni arriba ni abajo. La Y que le corresponde es 0, ¿ok? Ahora, sigue el valor de 0. En 0 le corresponde, en X es 0, pero la Y que le corresponde a este valor es 2 va hacia abajo. Pero vean que lo que es X, ella no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, se mantiene ahí. Ahora, después sigue el valor de 1, que en 1 le corresponde el valor de menos 6. Y finalmente, este sería nuestro punto. Después el de 2, a 2 que le corresponde también menos 6, y el valor que les agregué por cuestiones de que la gráfica quede correctamente, que al 3 medios le corresponde el valor de menos 6,25. Aunque este valor yo no se los pido en el examen, yo se los daría de tal manera que este valor quede incluido en la tabla de una vez, porque también nos para nuestro tema. Ahora sí, ¿cuál sería nuestra gráfica? Nuestra gráfica, como ustedes vieron en toda nuestra clase, es con 1000 puntos, pero según los puntos es una línea suave. No es en línea recta realmente, la mayoría de las funciones son líneas suaves. Entonces, esto sería más o menos así. Disculpen que les dé un momentito, pero es que si no me queda bien el view. Se hace una línea suave aquí y nos queda una gráfica más o menos así. Nadie note un detalle. El dominio de la función que se define, el menos 2 está cerrado y el 2 está abierto. Entonces, aquí en el 2 ponemos el mismo punto, pero lo ponemos con una bolita abierta, porque eso significa que el 2 en el 2 está abierto. Este sí lo dejamos cerrado. ¿Ok? Esta sería nuestra gráfica. ¿Ok? Cuando ustedes grafican una función, es muy importante esa parte de poder tener los puntos y poderlos llevarlos al plano cartesiano. ¿Ok? Ahora, aprovechando este ejercicio, porque también era parte de la materia, esta función tiene un comportamiento interesante, que ella es como un tobogán. Bueno, una montaña rusa, podríamos decirlo, donde ella va primero de bajada y después sube. Esta primera mitad siempre vamos a analizarlo de izquierda a derecha. Nunca de derecha a izquierda. Un error típico es que uno ve una función como esta, con flecha acá, y dice, ay, esa es creciente, porque la flecha apunta para arriba. No es cierto. La función siempre se analiza de izquierda a derecha. Entonces, en realidad, esta función lo que está haciendo es bajando, está cayendo, está decreciendo. Siempre de izquierda a derecha. Eso ténganlo muy claro cuando analicen una función. Yo cuando hice bachillerato, ese fue el punto que fallé. Entonces, por eso es que nunca se me olvida. Nunca se me va a olvidar. Jamás se me va a olvidar. Bueno. Esta función, como les digo, baja y sube. O sea, decrece y crece. Entonces, yo a ustedes en el examen les voy a pedir hacer el análisis de una función, que es determinar intervalos de crecimiento, de decrecimiento, intervalos constantes, dominio y ámbito. ¿Ok? Primero, en este caso vamos a aprovecharlo y vamos a decir cuál es el intervalo de crecimiento. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? Bueno, el pedacito, la parte de la función o los trozos de función donde ella está subiendo. En este caso solo hay una parte donde ella sube, que es esta. Pero
¿Cómo respondemos eso? Siempre lo que es crecimiento y de crecimiento es con el eje de las X, es con el dominio, es con las variables independientes. En este caso ella crece y uno se ubica con el eje de las X. Ven que en este caso la línea de puntos hasta les ayuda. Entonces, ella es creciente de aquí a aquí, o sea, de 3 medios a 2. Jamás se ubiquen con los valores de las imágenes, es con los de las X. Yo siempre voy hacia las X. Entonces, ella es creciente desde 3 medios, que normalmente se pone abierto. ¿Por qué? Porque este 3 medios es también decreciente, como es creciente, está entre los dos, entonces se acostumbra a poner abierto. Aunque la verdad, si me lo ponen cerrado en el examen, yo no tengo problemas. 3 medios hasta el 2, pero en el 2 sí es claro que está abierto. Ese es el trocito que está creciente. Ahora, ¿cuál es el intervalo de decrecimiento? Es esta primera mitad. Pero igualmente me ubico en el eje de las X. Y en el eje de las X, ¿quién es la X que corresponde acá? Menos 2. Entonces ella va desde menos 2, que está cerrado, y termina aquí. ¿Pero cuál sería el valor? 3 medios. Que normalmente se va a poner abierto. Recuerden, este 3 medios no es que el punto está abierto. Lo que pasa es que ese punto es decreciente y creciente. Entonces se acostumbra a poner abierto. Ustedes van a ver en exámenes que siempre se pone abierto, aunque el puntito esté ahí todo lleno. ¿Ok? Ese sería el intervalo decreciente. Ahora, el ámbito. ¿Quién es el ámbito? El ámbito, como ustedes recordarán, son las imágenes, son los resultados, son las Y. ¿Ok? Ahora, el ámbito se analiza. ¿Se acuerdan de la actividad? Era donde yo ponía un barquito con 2 cañones, ¿verdad? Y voy subiendo una línea de abajo hacia arriba, siempre de abajo hacia arriba. Vean que siempre vamos de lo negativo a lo positivo, de lo negativo hacia lo positivo. En este caso, ¿quién es mi ámbito? Yo empiezo en el primer valor de la Y que corresponde a alguna parte de la gráfica. En este caso es menos 6,25. Voy a ponerlo en su forma fraccionaria para que nos quede más bonito aquí, que es menos 25 cuartos. Entonces, eso sería desde menos 25 cuartos cerrado, porque el punto está cerrado, y yo voy subiendo hasta el valor de las imágenes que no corresponde con nadie. Vean que estos valores alguien diría, yo no lo represento ni porque este número tiene una imagen, es imagen de alguien, porque si me voy para acá, el resultado de alguna X está por aquí. Entonces, en realidad, todo esto, nuestros cañones en la actividad, si le pegaban a la gráfica, o sea, si le la tocan, son parte de nuestro ámbito. Entonces, yo voy subiendo, pero después del 6 me doy cuenta que aquí la línea pasa derecho, no toca nuestra gráfica. O sea, para que me entiendan bien, es como hacer líneas así. Si nuestras líneas están tocando nuestra gráfica, quiere decir que estos valores son parte del ámbito. Esta todavía está tocando gráfica aquí, pero aquí, esta línea horizontal no está tocando gráfica, entonces esto no es parte del ámbito. Entonces nuestro ámbito va en realidad desde menos 25 grados hasta 6. El cual está cerrado. Ese sería nuestro ámbito. Nuestro dominio sería un poco excesivo calcular el dominio, dado que del inicio les dije que era el dominio. Pero el dominio es lo mismo que el ámbito. Se analiza de izquierda a derecha los valores de X que corresponden con la gráfica. Es lo mismo, nada más que con verbales. Okay. Que en este caso es del menos 2 al 2. Eso es nuestro dominio, pero ya no representa ya. Estamos claros entonces, cimiento de cimiento. Siempre va. Bueno, muchachos, digamos que vamos a analizar esta función donde vamos a determinar el dominio, el ámbito, los intervalos crecimiento y los intervalos de crecimiento. Esta es una función muy complicada, ¿ok? Esta sería una función donde uno diría lo más complicado que podemos hablar, de lo más complicadito que podemos hablar. Primera recomendación. Primero, a veces les cuesta interpretar el más infinito y el menos infinito, ¿ok? En la recta numérica para lo que es dominio y ámbito. Entonces les recomiendo aquí poner menos infinito, poner acá más infinito, poner aquí el más infinito y poner aquí el menos infinito. No es necesario, pero por lo menos les ayuda a guiarse. 2. Otro de los factores que muchas veces se cometen errores son con las flechas en las funciones, porque nos da un efecto visual engañoso, creemos que el ámbito es de una parte a otra parte y nos confundimos.
Entonces les recomiendo, para que sea más sencillo para ustedes, extender esas líneas para tener claro que esto sigue. ¿Ok? Yo la extiendo. Lo hago con lápiz en el mismo examen. La extiendo para tener más seguridad a la hora de interpretar la información. Ahora sí, vamos a hablar primero del dominio. Ahora sí vamos a ir en orden. Primero el dominio. El dominio, intervalos crecimiento, intervalos de decrecimiento, siempre son con el eje de las X. La única cosa que ustedes les piden con el eje de las Y es el ámbito. Nada más el ámbito. Entonces, intervalos de crecimiento. Recuerden que es de izquierda a derecha. Esta primera mitad es decreciente. Esta, todavía de bajada. Esta, crecimiento. Y esta, entonces, estas dos son las partes que están creciendo. Esta primera mitad, ¿qué es? Entonces, decreciente. Esta es decreciente. Ya sabemos identificarlas. Ahora sí, el dominio. El dominio, como les dije, es con el eje de las X. En ese caso sí se toma en cuenta todo. Yo voy de izquierda a derecha. Como les dije, es como imaginar líneas verticales. Entonces, en este caso, desde el menos infinito, en realidad, ella es parte de nuestro dominio. Entonces, viene desde menos infinito y yo voy viendo mi función hasta ver dónde ella está tocando o no está tocando mi función. Entonces, yo estoy viendo estos valores X, se corresponden con algún valor de la gráfica. Y sí corresponden porque están tocando nuestra gráfica. Pero si yo sigo desde menos infinito, llego hasta el menos 3. Después del menos 3 resulta que estos valores de X están pasando derecho. O sea, no son parte de nuestro dominio, porque no le corresponde ningún resultado. Entonces, nuestro dominio en este caso va desde menos infinito hasta el menos 3. Entonces, acá ponemos en nuestras respuestas dominio desde menos infinito, que siempre va abierto, hasta menos 3, que está cerrado. Pero si yo continúo, me doy cuenta que a partir del menos 2 vuelvo a obtener resultados. Entonces, yo sigo desde el menos 2 y me doy cuenta que todo esto sigue teniendo resultados. Sigue todo esto teniendo resultados. Porque yo diría que este valor X tiene este resultado. Este tiene acá. Este tiene hacia acá. Este tiene hacia acá. O sea, le corresponde a alguien. Entonces yo sigo y llego hasta el 1. Pero en el 1 toca aquí, pero acá no. Pero sí toca aquí. Y si yo sigo después del 1, ¿qué pasa? En realidad sigue tocando. Siguen tocando y aquí sigue tocando. Entonces en realidad, desde el menos 2 llegó al 1, pero en el 1 en realidad siguió. Entonces llegó desde el menos 2 hasta más infinito. Porque ya esos todavía le corresponde a alguien. Entonces nuestro dominio en este caso va también desde el menos 2. Entonces aquí se pone unión del menos 2. Nada más que aquí el detalle es el menos 2, ¿cómo está el punto? Entonces pone abierto. Hasta, en realidad, terminamos hasta más infinito. Quiere decir que esta vez el dominio está partido en dos secciones. Dime, que te vi con cara de duda. ¿Sí? Ah, ok. Ese sería nuestro dominio. Dime. Profe, y ¿verdad que hay unas que vienen acá y siguen directos? O sea, Sí. vienen pegadas y Totalmente, esas son funciones continuas. En el caso de las funciones continuas, usted no va a ver eso. Porque las funciones Siempre va a ir continuas seguido. va a seguir. Correcto. Esta es una función por partes, donde está definida por varias secciones. ¿Ok? Ahora bien, el ámbito. ¿Quién es el ámbito? El ámbito se analiza igual, nada más que de abajo hacia arriba. Entonces, vamos de abajo hacia arriba. Yo voy de abajo arriba, y aquí están todos los resultados a partir del menos 4. Yo sigo subiendo y voy viendo si esto le corresponde a alguien. Ven que en este caso son líneas horizontales. Llego al menos 13 y corresponde aquí y aquí. Aquí vean qué interesante. Yo estoy aquí, le corresponde acá, acá y acá. O sea, más bien le sobran. Sigo, siguen correspondiéndole. Alguien dice, profe, pero ya no toca, ¿qué importa? Está tocando acá. Lo está tocando. Y está tocando también acá. Llegué al 3, profe, aquí está abierto, no hay problema, porque si digo, pero ya toca, y toca acá. Tocando. Ven el efecto visual de la derecha. En realidad, si ya está más infinito, está tocando aquí. Está tocando allá. Entonces, quiere decir que en realidad no tuvo problemas en una parte. Fue desde el menos 4 hasta más infinito. Quiere decir que en este caso, nuestro ámbito va desde el menos 4, cerrado abierto, hasta más infinito. No partió nuestro, a partir que eran tantas partes, nuestro ámbito horrible. ¿Ok? No necesariamente por funciones de partes, siempre hay que tener eso, a lo mejor sí, parejita.
¿Ok? Entonces este fue nuestro punto. Ahora vamos con el intervalo creciente. Intervalo creciente o intervalos de crecimiento. Vamos a definirlos en estas dos bases. Ahora habíamos dicho, donde tenemos que definir de X a qué. En el caso nos olvidamos del resto y recuerdo el valor de X. Este va a ser que a partir del valor de X. Muy bien, de 0 hasta la X que responde 0. Entonces va a 0, ¿cierto? Desde las cosas hasta que va cerrado. Unión, pero esta parte también es creciente. Entonces, mira, es otra vez de 1 que va abierto hasta y esta mitad no estaría más infinito. Al día, profe, yo no lo puedo subir, si fue uno, pero es para diferenciar bien los dos que fueron crecientes, porque fueron dos funciones, dos trocitos de función. Ahora, el intervalo decreciente Serían estas dos mitades. Entonces vamos a ver. Es con el eje de las X, o sea, a partir ¿de qué valor sería? Desde menos infinito y se detiene hasta menos 3. Esta sería nuestra primera parte decreciente. Entonces, de menos infinito hasta menos 3. Y en menos 3 está cerrado. Unión, porque tenemos otro trozo, que sería este. Pero definimos las X. ¿Cuál es la X de aquí? Menos 2, que está abierto. Y nos detenemos acá. ¿Pero cuál es la X? 0. Y ahí es abierto. Y ya quedó nuestra función analizada. Ahora, dominio, ámbito, crecimiento de crecimiento. También yo les voy a preguntar intervalos constantes. Pero los intervalos constantes, ¿cómo son? Líneas horizontales, ¿verdad? Pero esta función tiene intervalos constantes. No tiene intervalos constantes. ¿Ustedes han visto intervalos constantes en qué materias? En física. Por ejemplo, cuando han visto movimiento uniformemente con velocidad constante, donde la recta era así horizontal, ustedes ya la han visto. Esas son funciones constantes, porque la velocidad es constante. Ok, como les decía, entonces, la pendiente, que es la M, indica la inclinación. Si la pendiente es positiva, estamos ante una recta que va a ser creciente. Cuando la pendiente es 0, estamos ante una recta que es horizontal. Cuando la pendiente es negativa, estamos ante una recta que es decreciente. O sea, va para abajo. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan hace un rato que con el dominio máximo yo les hablé del signo de la X, ¿verdad? Que ella es la que les define si es negativo, empiezo con positivo o al revés. Es por esto. Una función lineal a la hora de graficarla hace esto. Puede ser así o puede ser así. En este caso, la pendiente es negativa. Porque es decreciente. Pero vean qué curioso. Esta primera mitad al punto de corte está arriba del eje de las X. O sea, esta parte es positiva. Y después del punto de corte es negativa. ¿Por qué? Porque está abajo. Por eso es que cuando el número de la X es negativo, la primera mitad es positiva, es contraria. Y después del punto de corte es negativa. De eso se basa la tablita de signos esa que puse hace un rato, de menos infinito, el número y el más infinito. Y yo les puse aquí la tablita. Si la X es positiva, ¿verdad? Entonces la primera mitad es más bien negativa y después del punto de corte es positivo. En cambio, si la pendiente es negativa, entonces la primera mitad es positiva y la segunda parte es negativa. De eso se basa esta tabla, en funciones lineales. Ahora bien, cuando hablamos de la pendiente, como les digo, es la inclinación de nuestra recta. El signo de la pendiente les dice cómo es la función. Es uno de los datos más importantes, porque muchas veces les dicen, calcule la ecuación de esta recta. Yo la gráfica la veo creciente y marco la que tiene pendiente negativa. No, desde el principio, desde que yo la veo creciente, yo tengo que ver si es elección única o saber si es desarrollo que me tiene que dar positivo.
Y si mi recta es decreciente, desde el principio tengo que saber que el resultado de la pendiente me tiene que dar negativo. Es una de las cosas que más tienen que ponerle cuidado. Ahora, ¿cómo se calcula la pendiente? Hay varias maneras, pero la fórmula más general es que la pendiente se calcula mediante la fórmula y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Quién es y2, y1, x2, x1? Son puntos de nuestra recta. Por ejemplo, si tenemos esta recta, digamos la recta que hace esto. Corta aquí en menos 2, esto 3 y aquí 4. Y yo quiero interpretar o calcular la ecuación de esa recta. Para calcular la ecuación de esa recta yo ocupo 2 puntos, porque esta fórmula requiere de 2 puntos. Entonces, no voy a poner esto bien, porque el igual en realidad debería estar a la altura de esto. Necesito 2 puntos de esta gráfica. En realidad yo tengo claro 2 puntos. Tengo este, muy bien marcado, y tengo este. Casi nadie ve los puntos de corte, pero ahí está ese punto. ¿Cuáles son las coordenadas? Este está muy sencillo, porque una coordenada siempre es primero la X y después la... Entonces, ¿cuál es la X de este punto? 3. ¿Cuál es la Y? 4. Voy a este otro. ¿Cuál es la X de este punto? ¿No es cierto? Menos 2. La X es menos 2. ¿Cuál es la Y? 0. Ese es el valor de la Y. Aquí la Y vale 0. Ahora, tenemos los 2 puntos. Ustedes pueden poner x1, y1 o aquí x1, y1, como ustedes prefieran. En realidad el orden no afecta. Entonces, si ustedes quieren poner aquí x1, y1 y aquí x2, y2. Entonces, ya hacer esta fórmula es sencillamente sustituir los valores. La pendiente en este caso va a ser, consejo muchachos, la fórmula dice que es menos y menos. Pongan esos menos al principio, porque a veces se comen signos. Entonces, desde el principio si los ponen, tienen menos riesgo de equivocarse. Entonces, pongo y2, busco, mira, y2 es 4. y1, entonces y1 es 0. Ahora pongo x2, x2 es 3. x1 es menos 2. ¿Qué pasó? Menos y menos. Eso lo pueden poner en la calculadora, evaluarlo manualmente, como ustedes prefieran. Esto nos daría 4, pero menos y menos. Y 3 más 2, 5. Si se lo ponen en la calculadora también les va a dar 4 quintos. Tiene que dar positivo. ¿Por qué? Porque nuestra recta es creciente. Entonces tiene que darnos positivo. Ahora, cuando yo calculo la ecuación de una recta, yo tengo que determinar el valor de la pendiente, pero también tengo que calcular este señor, que se llama interseco. B representa, y pónganme muy bien, B representa el número donde nuestra recta corta el eje de la Y. O sea, este número es exactamente el número donde está cortando aquí. Eso es B. O sea, este de aquí es B. ¿Cómo calculamos ese número? En realidad podemos usar una fórmula muy sencilla, que es la siguiente. B se puede calcular con la fórmula y menos mxi. ¿Por qué xi y y? Esto significa que yo puedo usar cualquier punto de nuestra recta. O sea, yo puedo usar en este caso este punto o este punto. ¿Cuál de los dos? El que ustedes quieran. No afecta, pero ven que esta fórmula sí necesita tener ya el valor de la pendiente. ¿Ok? Entonces, yo uso cualquiera de los 2 puntos. Recomendación, usen el punto que ustedes vean más sencillo. Por ejemplo, el del 0. ¿Por qué el del 0? Porque sumar o restar 0 o multiplicar 0 es muy fácil. Incluso si no tengo calculadora, yo lo puedo hacer fácilmente, puedo hacerlo rápido. Entonces, B va a ser, usando este punto, Y, que la Y en este punto es 0. Menos la pendiente, que es 4 quintos. Por la X, porque recuerden que aquí hay un por la X, y la X de este punto es menos 2. Eso nos da, ponemos en la calculadora, lo hacemos a mano, nos daría 8 quintos. Eso es el valor de B. O sea, quiere decir que aquí está cortando en 8 quintos. Y nuestra recta es esta. Nada más que ponemos ya el valor de M y ponemos el valor de B. O sea, nuestra recta va a ser Y igual mx más B. O sea, Y igual, y sustituimos M y B, los valores que encontramos. M fue 4 quintos. Más B, que B fue 8 quintos. Si B nos da negativo, aquí simplemente ponemos menos. Pero noten que ambos nos dieron entre 5, ¿cierto? Entonces esta recta podemos escribirla como Y igual a 4x más 8
todo dividido entre 5, para reducir un poquito la expresión. Pero en realidad en la selección única ustedes las verían de esta manera. También se pueden expresar de otras, pero esas las veríamos más adelante porque estamos apenas empezando el tema. Pero esta sería la manera más general de encontrar nuestra respuesta. Noten entonces que cuando ustedes piden la ecuación de una recta tenemos que calcular m, calcular b, y una vez que tenemos los dos valores, en la forma general de la recta cambiamos m y cambiamos b. ¿Ok? Esos son los valores que nosotros interpretamos. Y si de casualidad a ustedes se les pregunta, ¿dónde corta la recta el eje de la y? Muy sencillo, lo está cortando aquí. Y entonces, aquí, la x, ¿cuánto vale la x en este punto? ¿Quién me dice cuánto vale la x en este punto? 1,6. No, ¿quién es la x? 0. 0. La x es 0. No, esto es una b, no es un 6. Es 0. Y la y fue el valor que encontramos, que fue 8 quintos. Ese sería nuestro punto. Y ahí, este es donde corta nuestra función el eje de las y, de las ordenadas. Eso sería.